Las pistas de Blue. ¡Hey! ¡Están ahí! ¿Cuánto tiempo sin verlos? Y es que llegó el momento de hablar de la película de Las pistas de Blue, la gran aventura en esa gran ciudad. Acabo de ver justamente la película de Las pistas de Blue que salió el año pasado, el cual no solamente nos muestra, como dice el título, una aventura de Blue nunca antes vista. Sí, claro, vemos como Josh pasa de vivir en el mundo de los cuentos a trasladarse al mundo real, en este caso Nueva York, para hacer una audición y tratar de cumplir sus sueños de ser el protagonista de un musical en Broadway. Prácticamente esa es la esencia de esta película, que yo lo que puedo decir es que no solamente se puede disfrutar en familia, sino que tú como un joven adulto o un adulto que previamente miró el programa en su infancia, la disfrutará tanto en solitario como si ya tienes familia, tienes hijos, pasar un muy buen momento. Creo que esta película cumple con ese objetivo, no tiene un target definido, y el porqué de ello es lo siguiente. Tenemos la participación de los antiguos dueños de la perrita Blue, y sí, es que como ya dije, la esencia de la película es que vemos como Josh quiere cumplir sus sueños de protagonizar un musical en Broadway. Para esto hará la audición de participar en el musical desarrollado por su gran amiga la perrita arcoíris. Todo está preparado, de repente se anima, y aquí es donde se nos revela, no sé si ya lo mencionaron previamente, que el mundo en el donde se desarrollan Las pistas de Blue es el mundo de los cuentos. Es algo increíble y explicativo de todos los objetos que en la vida real que serían inanimados, aquí poseen vida propia, pensamiento propio, y desarrollan todas las aventuras que vive Josh al jugar Las pistas de Blue. Bueno, ya teniendo todo ese contexto, yo puedo decir que la trama, como ya dije, se resume en eso, en Josh querer protagonizar el musical. Pero claro, entra una problemática situada, la cual lo llevará a jugar Las pistas de Blue, pero esta vez en Nueva York. Y claro, ¿cuál es esta problemática? Que Josh olvidó su super libreta, y Blue decide iniciar el juego de Las pistas de Blue en Nueva York para ayudarlo a encontrarla, ya que sin ella él no sabrá cómo llegar a la dirección donde tendrá su audición para tener la oportunidad de protagonizar este musical. Y a la par de esto, mientras Josh inicia a jugar el juego de Las pistas de Blue en la ciudad, vemos la integración de viejos personajes ya conocidos. Y sí, en este momento se nos revela que Steve ya es un adulto maduro, y el cual pasó de estudiar en la universidad, y en este momento se nos revela que, como vimos previamente en la infancia, que Steve se retiró para estudiar, y en ese momento llegó Joe, quien se encargaría de cuidar a Blue mientras él no estaba, y él jugaría Las pistas de Blue en su casa. Sí, después vimos que Joe se va, y ahora es Josh quien toma el manto para jugar Las pistas de Blue. Bueno, volviendo de ese pequeño paréntesis, se nos revela que Steve ahora ya es un adulto maduro y ahora se ha convertido en detective, siguiendo básicamente la esencia de Las pistas de Blue, pero a un nivel con más desarrollo en la vida adulta. Y para encontrar a Josh principalmente y avisarle dónde será su audición, él decide buscar la ayuda de igual un viejo conocido ya mencionado, sí, su hermano Joe, quien se nos revela que él posee una tienda de regalos en Nueva York. Incluso él se sorprende al decirle: ¿y cómo pagas la renta del lugar? Y él dice: bueno, las rentas no son baratas, pero es Nueva York y los regalos justifican de dónde proviene el dinero. Bueno, quiero mencionar que a pesar de que es muy bueno y nostálgico ver a estos dos de nuevo en pantalla, sí creo que quedó a deber mucho su participación, porque tienen un muy corto desarrollo y están más ahí con el objetivo de causar nostalgia y brindarnos su participación para unir al trío de amigos que han jugado a lo largo de todos estos años y permaneciendo el legado del juego de Las pistas de Blue. Eso me encantó. Bueno, para no ser largo el cuento, se reencuentran los tres amigos, logran ayudar a Josh a encontrar el lugar, pero no llega a tiempo, lamentablemente. Entonces, como ya tiene su super libreta, porque gracias al señor Sal, la señora Pimienta, Reloj y demás amigos que se unieron para llevar la super libreta a Nueva York, y luego encontraron a Steve, y luego todos estos se unieron con Joe, y todos se unieron en busca de encontrar a Josh para que encontrara la super libreta y supiera la dirección de dónde iba a ser su audición. No sucede a tiempo, pero sí encuentran el lugar. Entonces utilizan la super libreta para grabar la audición de Josh y transmitirla en vivo, causando que la perrita arcoíris y el productor de su musical
Vean en vivo la actuación de Josh mientras este canta, desprende efectos de magia, todo muy bonito y demás, y así terminan dándole el estelar a Josh, haciendo que cumpla su sueño de protagonizar un musical en Broadway. Prácticamente es la esencia de la película. Creo que se disfruta tanto en familia, te causa un poquito de nostalgia al ver personajes ya conocidos. Es muy buena para verla, sobre todo con los pequeños. Y pasando al lado negativo, hablando sobre esos pequeños elementos que no me gustaron tanto de la película, creo que para mí el único aspecto negativo que le encontré porque no conecté tanto fue el apartado musical, porque de repente Josh canta, no pasan ni 5 minutos y ya está cantando. No sé cuántas canciones salieron a lo largo de toda la película, pero increíblemente la película se pudo llamar Las pistas de Blue, el musical, o algo así, porque de verdad no sé si para mí noté como que ciertas referencias o inspiración en High School Musical, por decirlo, dentro del formato que vimos en el desarrollo de la película, porque tal vez yo no conecté tanto. Creo que las canciones van dirigidas en ese aspecto principalmente totalmente a un público infantil y no los disfruté tanto, pero están bien. La película es muy buena, causa nostalgia. Si no la has visto, anda a verlo, vive un momento de nostalgia, pasa un muy buen rato. Si tienes familia, hazlo, mírala con niños, es increíble y nos vemos. Oh hey, guess what? Big news. I'm leaving.